Vamos a seguir entonces ahora con la predicación de la palabra. Como sabéis, terminamos el último día en Ruth, capítulo 3. Ya hemos visto el capítulo 1, capítulo 2 y hemos visto el capítulo 3. Y en el capítulo 3 la situación que dejamos es cuando Ruth había ido a la era, que es donde estaba Booz, y allí habían hablado y Booz le dice a Ruth: mira, ves, vuelve a tu casa ahora antes de que te vea nadie, y mañana yo iré a ver a este pariente cercano que tiene el derecho de redimir antes que yo. Entonces, ya sea o él o yo, te redimiremos. Así es como habíamos dejado el capítulo la vez pasada. Aquí estamos hablando de una palabra que quizá nos parece un poquito extraña, y es la palabra redimir. Es lo que Booz usa respecto a Ruth. Entonces, ¿qué significa esto de redimir? Pues mirad, en las leyes que regían en el pueblo hebreo en aquel momento, había algo llamado el matrimonio levirático. Os explico en qué consiste. Esto consiste en que si había un matrimonio y fallecía el hombre sin tener descendencia, entonces el pariente más cercano a ese hombre, que normalmente debía ser su hermano, el pariente más cercano tenía que darle descendencia a este hombre que había fallecido. ¿Y cómo lo hacía? Pues estando con la viuda, con la que se había quedado viuda. Entonces la viuda tenía un hijo y ese hijo era contado como hijo del matrimonio del que el hombre había fallecido. Es decir, aunque biológicamente el padre podría ser el hermano o un pariente cercano del que había fallecido, ese hijo contaba como hijo de la persona que había fallecido. Sé que esto puede parecernos un poco extraño, pero es una ley muy interesante porque lo que hace es que el nombre de la familia siga. Y no solo el nombre, sino también las posesiones de la familia. Porque entonces esta familia tiene descendencia y la herencia, las tierras, y no olvidemos que en el pueblo de Israel la tierra es la bendición de Dios, estas quedan dentro de la familia. Esto es lo que se llama el matrimonio levirático, y cuando Booz aquí habla de redimir, lo dice en este sentido, en el sentido de tomar a Ruth y de dar descendencia a Ruth, y esta descendencia no contará como hijo de Booz, sino que contará como hijo de Ruth con Malón, que era su anterior esposo. Por tanto, cuando escuchemos la palabra redimir, pensemos en esto, aunque después veremos algún otro detalle al respecto. Entonces, vamos a leer ahora en el capítulo 4 de Ruth los versículos del 1 al 4. Aquí dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime.
Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y respondió, yo redimiré. Hasta aquí, ahora. Vemos en el versículo 1 que Booz se va a la puerta. Esto también a día de hoy nos parece extraño, pero tenemos que imaginarnos la ciudad amurallada, evidentemente, y en la ciudad no había lo que ahora vemos en las ciudades, que son parques donde la gente va a pasear y donde se está haciendo un buen tiempo, sino que cuando la gente quería tener contacto social, el lugar era la puerta. Ahí es donde se ponían las personas, ahí es donde se hacía la vida pública, pero no solo la vida pública en cuanto a hablar con las personas, sino que allí también es donde se ponían los mercaderes a vender. Allí también es incluso donde se hacían negocios, como en este caso, que lo que se está haciendo en sí es un negocio. Allí también es donde se juzgaba a las personas. Por lo tanto, la puerta era un lugar especial, y si Booz tenía que hacer este negocio con su pariente, donde tenía que ir es justamente a la puerta de la ciudad, porque allí es donde se ponían. Aquí nos dice el texto que le llama tú, fulano. Por supuesto, Booz llamó a su pariente por su nombre, no le llamó fulano, sino que le llamó por su nombre, lo conocía. Lo que pasa es que el autor del libro de Ruth no ve relevante que sepamos el nombre de esta persona. De hecho, es el único personaje que vemos que tiene un papel dentro del libro, pero del que no conocemos ni siquiera el nombre. Esto es significativo. Este hombre, por lo que hará, es alguien que no será recordado. No tenemos ni siquiera su nombre. Entonces, Booz le dice, siéntate aquí conmigo. Era normal que él pasara por la puerta porque es el lugar de paso. Y entonces este hombre, este pariente, se sentó. Vemos en el versículo 2 que Booz toma a 10 varones ancianos de la ciudad. No tenemos registro que nos diga cómo eran las leyes en aquel momento para hacer este tipo de negocios, pero lo que sí tenemos es este texto que nos dice cómo lo hacían. Entonces, aquí van a hacer un negocio y Booz lo que hace es toma a 10 ancianos de la ciudad, 10 personas respetables de la ciudad, y les dice, mira, sentaos aquí con nosotros. Lo que va a hacer esto es que Booz está dando a entender que no van a hablar del tiempo, no van a estar hablando de qué tal te va la vida con su pariente, sino que lo que van a hacer es algo con trascendencia legal. Es algo que es necesario que haya testigos, y estos testigos serán estos 10 ancianos de la ciudad. Hoy en día, cuando queremos que algo quede fijo, que algo quede decidido, lo que hacemos es ir al notario y ahí se levanta una escritura, y esa escritura que tenemos en la mano es lo que avala que una propiedad es nuestra, o incluso que hemos traspasado un negocio a otra persona. Hoy en día todo este registro es escrito. Pero en un momento en el que la escritura era muy limitada, prácticamente no existía, lo que daba fe de que se había realizado un negocio, o de que se había realizado una boda, o de que se había realizado cualquier cosa a nivel legal, eran los testigos. Estos son el aval de que ese negocio se ha realizado. Son ellos. Y esto es precisamente lo que está haciendo aquí Booz. En un momento en el que no hay escritura pública de propiedad, quien avala que eso se hace son justamente
estas 10 personas, estos 10 ancianos. Entonces, Booz, en el versículo 3, empieza a poner en contexto al pariente, aunque este pariente probablemente ya sabía la situación de Noemí, pero Booz lo explica para poner en contexto también a estos 10 ancianos, a estas 10 personas que están allí para ser testigos del negocio que se va a hacer. Entonces, Booz explica que Noemí, como ya el pueblo sabe, ha vuelto de Moab y ahora vende su propiedad. El hecho es que Noemí, a través de su familia, de Elimelec, su marido, tenía una propiedad, pero 2 mujeres viudas lo tienen difícil para subsistir, para cultivar también. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues vende la propiedad, no es que fuera rica, ni muchísimo menos, pero vende la propiedad para poder subsistir el tiempo que le queda de vida. Y cuando se vendía una propiedad con esta intención, el pariente más cercano es el que tenía el derecho primero de compra. Antes he hablado de la palabra redimir en el sentido de redimir una persona, estar con una persona y dar descendencia a un matrimonio. Pero esto existe también a nivel de las tierras. Cuando una persona vendía una tierra, lo que estaba haciendo es dar el uso de esa tierra a otra persona hasta que llegara el año del jubileo, que se llamaba, que esto es cada 50 años, y cada 50 años todas las tierras volvían a la familia original. Pero si había una familia que había tenido malas cosechas, una familia que no había sabido cultivar bien el campo, o no había habido suficiente fruto, podía vender su propiedad sabiendo que en el año de jubileo volvería a su familia. Esto es lo que está haciendo aquí Noemí. Tiene una propiedad y la va a vender. ¿Y quién es el primero que tiene derecho a comprarla? El pariente más cercano. Así es. Fijémonos que estas leyes están hechas para evitar que haya una persona que lo acumule todo. Con estas leyes no puede haber un gran terrateniente y que el resto sean pobres, sino que cada familia tiene su tierra. Entonces, Booz le dice a este pariente: mira, tú tienes el derecho a redimir antes que yo las tierras de Noemí, es decir, comprarlas. Por tanto, si quieres comprarlas, cómpralas. Esto es lo que le dice Booz. Y para nuestra sorpresa, que si no conocemos el final del libro ya nos pone en vilo, lo que ocurre es que este hombre dice: sí, yo me quedaré con las tierras de Noemí, que son de nuestro pariente Elimelec, así que yo redimo las tierras. Parece ahora que Booz no va a poder llevar a cabo lo que quería, que es el hecho de redimir él y estar con Ruth. Pero sigamos leyendo versículos 5 y 6. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces Booz, que por supuesto hace todo esto de una forma estratégica, le dice: muy bien, al redimir, al comprar las tierras,
lo que debes de hacer también es dar a Ruth un descendiente. Y este descendiente que le darás a Ruth contará como hijo de Ruth y de Malón, que era su esposo. Y por tanto, la tierra que este pariente compra no quedará en su propia familia, sino que quedará en la familia de Ruth y de Malón, a través del descendiente que tendrán. ¿Lo entendéis? Cuando este hombre piensa que lo que va a adquirir son las tierras, entonces no tiene ningún problema. Él dice, sí, yo las compro y quedan para mí, y es algo que se suma a su heredad. Pero ahora Booz le dice, mira, las tierras van juntamente con Noemí y con Ruth, pero concretamente a Ruth tendrás que darle un hijo, y este hijo será el que heredará las tierras que acabas de comprar. Entonces, este hombre se lo piensa y dice, esto ya no es tan buen negocio. Si yo redimo unas tierras, las sumo a lo que yo tengo, y aunque de aquí a X años volverán a otra familia, yo saco provecho de estas tierras y mis hijos durante estos años. Pero ahora resulta que si compro, lo que tengo que hacer es dar un descendiente a quien pertenece esta tierra, que es a Ruth, y este descendiente es el que se quedará con las tierras. Pero no solo eso, sino que además yo me quedo con 2 viudas a las que tengo que mantener. Y no solo eso, sino que si además tengo más hijos con Ruth, entonces mi herencia se tendrá que repartir entre más hijos todavía. Por lo tanto, en términos económicos, es algo que no le sale a cuenta, porque redimir esta tierra implica también dar descendencia a Ruth, y por tanto que esas tierras no queden en su familia, tener que mantener a 2 viudas, e incluso si tiene más hijos con Ruth, repartir su herencia con más hijos. Este hombre se lo piensa y dice, mira, voy a dañar mi herencia si hago esto. Ahora ya no me conviene. Por lo tanto, Booz, redime tú. Es para ti. El derecho que era mío, te lo paso a ti. Veamos una primera aplicación en este caso. Y la aplicación que podemos ver aquí para nosotros es qué base tenemos para tomar las decisiones. Este hombre es un hombre que formaba parte del pueblo de Dios. Él servía al Dios de Israel. Él no había hecho nada malo a Ruth ni a Noemí. La situación en la que se encontraban Ruth y Noemí no eran culpa de él, absolutamente para nada. Por lo tanto, este hombre no toma una decisión yendo en contra de alguien, no es una mala persona. Es una buena persona que vive en medio del pueblo de Dios, que seguramente cumple con los requisitos religiosos del pueblo de Dios, pero que al tomar una decisión, lo que hace es pensar en si a él le conviene o no le conviene. Y en contraste tenemos a Booz. Booz es un hombre rico, como hemos visto antes. Si Booz tiene un hijo con Ruth, esta heredad que Booz compra tampoco quedará para su familia. Quedará para la familia de Ruth y de Noemí, pero no para su familia. Y si sigue teniendo más hijos con Ruth, estos partirán la herencia con los otros hijos que él tenga también. Pero este hombre
no piensa de esta manera. Boaz no piensa en términos económicos sobre si le conviene o no le conviene estar con Ruth, sino que Boaz alinea su voluntad al corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es estar con las viudas y con los huérfanos. Ese es el corazón de Dios. Por eso es que están estas leyes, para que las viudas y los huérfanos no queden desamparados. Ese es el corazón de Dios. Boaz toma esta decisión alineando su corazón con el de Dios. Es cierto que económicamente quizá tiene pérdidas, pero lo que está haciendo él es restaurar el nombre de una familia y también proveer para 2 viudas. Aunque económicamente no le salga a cuenta, eso es lo que Dios quiere. El otro piensa en la economía. Boaz piensa según el corazón de Dios. ¿Cómo pensamos nosotros? Yo entiendo que no pensaremos en nuestra economía en el sentido de decir voy a robar este banco o voy a robar a estas personas o voy a hacer cosas ilegales. Entiendo que no pertenecemos a este grupo, pero mirad este hombre del cual el autor dice que ni siquiera sabemos su nombre, tampoco. Él era una buena persona, una persona normal y corriente. No era alguien que hacía el mal, pero era alguien que tomaba decisiones según si le interesaban o no, a pesar de estar en el pueblo de Dios. Esto es algo que nos ocurre a nosotros también. Cuando tomamos una decisión, ¿en qué pensamos? ¿En qué es lo que me conviene? Y yo entiendo ya que son decisiones no pecaminosas. Entiendo que son decisiones que entran dentro de lo que es lícito. Pero ¿cómo pensamos? ¿En qué es lo que me conviene económicamente? ¿En qué es lo que me conviene como persona, como reputación, como lo que van a decir de mí? ¿En qué pensamos? Porque según el ejemplo de este hombre, es posible estar dentro del pueblo de Dios y que nuestra manera de pensar no sea como la de Dios. Que nuestra manera de pensar sea según nuestro propio beneficio. Por poco que nos conozcamos a nosotros mismos, seremos sinceros si reconocemos que pensar primeramente en el reino de Dios y su justicia es algo que no sale de nosotros. Es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Es algo que va en contra de nuestra tendencia natural. Para pensar como Dios piensa tenemos que hacer un esfuerzo. Para pensar de forma automática ya nos sale el hecho de pensar en nuestra propia herencia o en nuestros propios intereses. Por tanto, para pensar como Dios quiere, lo que tenemos que hacer es conocerle, a Dios, pero además querer seguirle. Esto es lo que hizo Boaz. Él no pensó en sí mismo, sino pensó en actuar según el corazón de Dios. En cambio, el otro hombre pensó en sí mismo. Jesús nos dice en Juan capítulo 12, versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amar nuestra propia vida, amarnos a nosotros por encima de Dios, nos lleva a actuar como este fulano. Lo siento, no me interesa. Seguiré yendo cada domingo a la reunión. Los creyentes siguen siendo mis hermanos. Sigo estando en todas las actividades.
Por eso no pasa absolutamente nada, no habrá ningún cambio. Pero el corazón no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es el que nos muestra voz. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué difícil, ¿verdad? Poner nuestro ego a un lado y decir, Dios, ¿qué es lo que más enaltece tu reino? ¿Qué es lo que más va a hacer crecer tu reino? En esto me voy a centrar y no en lo que a mí me interesa. Es difícil pensar así y es difícil actuar así. Pero el ejemplo que tenemos aquí es para ello. Vamos a leer ahora los versículos del 7 al 12. Aquí dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a voz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y voz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ya han llegado literalmente al acuerdo de negocio. Boz es el que iba a redimir, es decir, el que iba a comprar los campos y la heredad de Noemí, pero no solo los campos, sino además el que iba a dar descendencia a Ruth. Ahora se realiza lo que podríamos llamar hoy en día la firma electrónica del contrato. Ya han llegado a un acuerdo. Ahora toca firmar el contrato. No sé si habéis tenido que hacer firmas de estas electrónicas alguna vez, pero aquí te piden un montón de requisitos antes y después que pongas una contraseña de mínimo 8 dígitos, mayúsculas, minúsculas, un número y también un carácter especial. Aquí es más sencillo. Era más bonita la vida en este sentido. Han llegado a un acuerdo y ahora, para formalizar este acuerdo, lo que hace es que este pariente se quita el calzado, la sandalia, por eso da igual si uno calza un 41 o un 44, y entonces se la da al otro. Y de esta forma, el contrato, el negocio, queda sellado. A los ojos no únicamente de los 10 ancianos que estaban ahí, sino también a los ojos del resto del pueblo que estaba observando esta transacción comercial. Y todos ellos dicen, según hemos leído, testigos somos. No hay ningún papel, porque en la época no se hacía sobre papel, pero ya hay suficientes testigos para llevar a cabo este acto. Los ancianos, los que podríamos llamar los notarios de hoy en día, dicen, estamos de acuerdo, lo hemos visto y somos testigos de ello. Ahora Boz tiene no solo las tierras, sino que además tiene a Ruth.
también por mujer. Es decir, en cierto sentido, en un sentido legal, esta es la boda de Booz con Ruth. A partir de aquí, Booz y Ruth están casados. Una boda un poco extraña, ¿verdad? Primera porque es en forma de negocio, es en forma de compra y venta de tierras, pero otro elemento que la convierte muy extraña es que la novia ni siquiera está. Aquí el que ha hecho el negocio es Booz con el pariente y de esta forma ya quedan casados. No es la boda que toda mujer soñaría, ¿verdad? Que en un acto económico quede incluida ella en el pack y entonces ya queda casada. Aunque bueno, si es con alguien rico como Booz, a lo mejor eso atenúa un poco el problema. Pero la cuestión está en que en este acto de negocio ya quedan casados Ruth y Booz. Y ahora lo que toca es la bendición que le dicen los ancianos. Y la bendición que le dicen los ancianos es una bendición en sentido de prosperidad en cuanto a la descendencia. Jacob es quien fue el padre de Israel, quien a través de los 12 hijos nace el pueblo de Israel, y aquí nombra a las mujeres de Jacob, que trajeron esta descendencia, aunque las mujeres de Jacob no son las madres de las 12 tribus de Israel, porque también tuvo hijos a través de las criadas de sus mujeres. Pero las que salen aquí son las mujeres en símbolo de fertilidad. Y además nombran también a Fares. No vamos a entrar ahora en detalles en cuanto a esta historia, pero debemos tener en cuenta que también es una historia que nace de un matrimonio levirático, como hemos dicho, es decir, de un matrimonio del que el marido muere, no tienen descendencia y entonces se procura la descendencia por un pariente, aunque en estos casos la historia es un poquito más oscura. Pero la cuestión es que los ancianos lo que desean es, ahora, que Dios os bendiga en cuanto a la descendencia. Versículo 13. Booz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Si esto tuviera que ser una novela de Disney, seguramente habrían despedido al escritor solo empezar. ¿Por qué? Porque es muy escueto. Algo tan romántico como que empiezan la relación y van a tener un hijo, normalmente se viste del paisaje y bajo la luz de la luna hicieron un viaje a tal lugar, pero el autor no está para estos cuentos. El autor está para mostrarnos de forma magistral, en cuanto a la sencillez, lo que está ocurriendo. Y es que se unen y tienen un hijo. Quizá tuvieron más hijos, no lo sabemos. Pero para el propósito de esta historia, el que nos importa es este. Es el primer hijo que tuvieron. Por tanto, la familia de Elimelech es el esposo difunto de Noemí, la familia de Elimelech ya no queda sin heredero. La familia de Elimelech ya no queda sin nombre dentro de Israel. Ahora tienen a un descendiente que va a heredar la tierra y además que va a continuar con el nombre de la familia, gracias a este hijo, gracias
a este hombre voz que actuó según el corazón de Dios. Versículos del 14 al 17. Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, Noemí fue su aya, su abuela. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. En primer lugar, vemos aquí el contraste con el momento en el que Noemí llegó a Belén. Cuando Noemí regresa a Belén desde Moab, nos dice el capítulo 1, versículo 19, dice que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, es decir, a causa de lo mal que estaban, habían perdido a la familia. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que quiere decir amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Este era el concepto que tenía Noemí. Jehová me ha vuelto con las manos vacías, pero no volvió con las manos vacías. Volvió con Ruth. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en este texto sobre Ruth? Lo que estamos viendo es que Ruth para ella es más valiosa que 7 hijos. El número 7 en la cultura hebrea significa la perfección. Ella, Ruth, es más valiosa que 7 hijos. Al principio, Noemí no lo veía y la tenía al lado, a Ruth. Volvió con ella. Pero volviendo con ella, dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pero ahora, esta misma Ruth es más valiosa para ella que 7 hijos. Vemos también en este texto que al niño le ponen Obed. Obed significa siervo. ¿Y por qué le ponen este nombre de siervo? De hecho, es curioso que según lo que nos está diciendo el texto, quien pone el nombre al niño son las vecinas. Son las que están viendo a Noemí con su nieto. Ellas le ponen el nombre. El versículo 17 dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. ¿Por qué? Obed significa siervo, y lo que hará este Obed es servir a Noemí en su vejez. Versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Esto es lo que las vecinas le dicen a Noemí. Y entonces un nombre apropiado para este niño es Obed, siervo. Él va a servir a Noemí. ¿Cuántas veces puede ocurrirnos a nosotros también que tenemos al lado una gran bendición, Ruth, pero no somos capaces de verlo? Porque las circunstancias que nos rodean no permiten que veamos lo bueno que tenemos a nuestro alrededor, aunque es mucho. En este caso, Noemí
a pesar de que volvía con Ruth, dice, he vuelto con las manos vacías. Y ahora reconoce en Ruth lo que realmente es, más valiosa que 7 hijos. Versículo 17, la segunda parte, porque antes he parado en la primera parte, hasta el 21, dice, Obed, es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Si hubiéramos parado la historia justo antes de estos versículos, hubiera sido una historia bonita en cuanto a que es una historia que termina bien, que desde el principio que la leemos estamos deseando un buen final para Ruth y para Noemí, y además sería una historia donde encontramos ciertas lecciones morales que nos pueden ayudar en la vida, como el hecho de saber actuar según el corazón de Dios. No estaría mal la historia. Pero mirad, un punto todavía más importante de esta historia es el que acabamos de leer. Y es que la cuestión no es que Obed vaya a servir a Noemí en su vejez, que lo hará. La cuestión está en que Obed es el abuelo del gran rey David. Y por tanto, Boz y Ruth serán los bisabuelos de este gran rey David. ¿Por qué se nos enfoca en este David? ¿Por qué termina el libro enfocándonos en David? Pues mirad, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, todo se enfoca como una historia de salvación, absolutamente todo. Y esta historia de salvación se centra en Cristo. Dios está desarrollando una trama. Dios está desarrollando un plan para traer al gran rey, para traer al gran Salvador. Y esta trama se desarrolla en el Antiguo Testamento. Y por tanto, Boz y Ruth tienen lugar aquí porque ellos son ascendientes de este rey David. Y este rey David es el que apunta al rey definitivo. Porque el rey definitivo, Jesús, es hijo de David. No en el sentido de ser un hijo literal, pero sí en el sentido de ser un descendiente de David. Por tanto, cuando este libro nos está enfocando hacia David, lo que está haciendo es enfocarnos hacia Jesús. Y lo que nos está diciendo es, mirad, Dios tiene cuidado de toda la historia. Él ha prometido un redentor. Él ha prometido un rey definitivo. Y Dios tiene cuidado de que esta historia se cumpla hasta el más mínimo detalle. Mirad cómo ha guiado la historia de Ruth y de Boz. En este sentido, es que este libro es importante. Aquí tenemos a un matrimonio que son los bisabuelos del rey David. Mirad, para terminar, algo vital que nos enseña también para nosotros es el papel que ha tenido Boz. Boz ha actuado como redentor, ¿verdad? Él lo que ha hecho es incluir a Ruth en la familia que será la familia de Dios. Él lo ha hecho y le ha dado un descendiente. Boz no ha pensado
en sí mismo, sino que Boz ha pensado en los demás. Y si Boz es un redentor de una familia, a quien apunta este rey David es al redentor de toda la humanidad. Boz puede redimir a Ruth, a Noemí y a sus tierras, pero lo puede hacer temporalmente. Este rey David nos está apuntando a un redentor que no redimirá temporalmente, sino que redimirá eternamente. Y a un redentor que no redimirá únicamente a una familia, sino que tiene potencial para redimir a todo el pueblo. ¿Cómo? Veamos el ejemplo de Ruth. Ruth era una persona extranjera que no conocía a Dios, pero finalmente entra a formar parte de la familia de Dios. Tú y yo, nosotros, todos hemos sido extranjeros en la familia de Dios, porque nacemos como extranjeros en la familia de Dios. Pero si hemos creído en Jesús para salvación, hemos tenido nuestro propio Boz. ¿Verdad que Boz en esta historia cae bien? ¿Es un personaje delante del cual uno se quitaría el sombrero? Pues mirad, todos podemos tener nuestro propio Boz. Es decir, nuestro Redentor. Es decir, aquella persona que paga el precio para que entremos a la familia de Dios. Esto es lo que hizo Boz. Y esto es lo que hace el descendiente definitivo de David, Jesús. Pagar el precio para que cualquier persona que no pertenece al pueblo de Dios igual que Ruth pueda entrar por la puerta abierta, haciendo algo que Ruth no podía hacer por sí misma. Ella sola no podía entrar a formar parte del pueblo de Dios, pero si Boz la redimía, entonces sí. Tenemos este Redentor definitivo. Y en esta historia Dios nos muestra cómo las personas llegan a formar parte de esta familia de Dios. Extranjeros que no le conocían, pero lo que hizo Ruth fue el hecho de ir a Jehová literalmente, en descripción de Boz. Lo que Ruth hace, capítulo 2, versículo 12, es ir a Jehová bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso es lo que hace Ruth. Va a Jehová a refugiarse bajo sus alas, dejando la tierra donde nació, dejando a su propia familia, dejando a sus propias costumbres. Ella deja todo esto y se va a refugiar bajo las alas de Jehová. Y hay un Redentor que la incluye en esta familia, en la familia de Dios, que es Boz. ¿Cómo respondemos nosotros a este Redentor? Ruth podía no tomar ninguna iniciativa al respecto y podía no querer nada de lo que Boz le ofrecía. Pero todos tenemos un Boz que quiere redimirnos, que quiere hacernos entrar en la familia de Dios. ¿Qué ejemplo tomaremos? ¿El de pensar en nuestros propios intereses, como el de este
pariente o el de Ruth, que es ir y refugiarse bajo las alas de Jehová. Eso es lo que hizo Ruth, sin saber lo que ocurriría. Y lo que ocurrió fue que fue la bisabuela del rey David. Pues mirad, quedémonos con este pensamiento de no rechazar al Booz definitivo, de no rechazar al Redentor definitivo, que es Jesús, que es el único que ha pagado el precio para que entremos en la familia de Dios. Pues hasta aquí la meditación de hoy y vamos a terminar ahora en oración. Padre, te damos muchas gracias por esta historia de Ruth, por cómo nos enseña que tú no miras nada que mira a los hombres, sino que incluyes a todas las personas dentro de tu plan, absolutamente a todas. Y gracias por Jesús, quien nos puede comprar con su sangre de forma definitiva. Muchas gracias. Te pido que le reconozcamos, que le adoremos y que le sigamos todos los días de nuestra vida. Amén.